miércoles, y no cualquier miércoles, es el tercero miércoles, el tercero, ¿verdad? Desde que se vaya el mes de octubre, y aunque pareciera, o mejor dicho, es exactamente el mismo nombre del miércoles pasado, cosas diferentes han pasado hoy. La Biblia dice que nosotros, por oír la palabra de Dios, crecemos en fe. Así que si hoy usted ha dispuesto su corazón a estar aquí, crea que Dios le va a hablar a través de su palabra. Así que yo quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer unos versículos del capítulo 4, comenzando en el versículo 9 hasta el versículo 17. Vamos a hablar acerca de algo que es sumamente importante y es sumamente crucial conocer. Vamos a hablar acerca del tema Dios con nosotros. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9 dice así como está escrito: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Dice Crescente, Lucas y está conmigo. Dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Tu pueblo se ha acercado. Yo sé que todos, sin excepción en este lugar, y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, tenemos una necesidad de ti, una necesidad de tu palabra. Y yo oro y pido que tu gracia sea manifestada, Señor, a través de este mensaje. Por favor, perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de cada uno de ellos, para día tras día poder estar más cerca de ti, Señor, y poder comprender a través de tu palabra, Señor, el Dios grande que tú eres. Te damos gracias, honra y gloria a ti, amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios con nosotros. En el mundo cristiano hay un montón de frases que uno las escucha y a veces las escucha tantas veces que no se logra entender lo que se está diciendo con esas frases. Si hay una frase, y usted estará de acuerdo conmigo, que la hemos escuchado, lo que aún ni siquiera necesita usted asistir a una iglesia para escuchar esta frase: Dios con nosotros. Todo el mundo ha escuchado en el ámbito cristiano que Dios está con su pueblo, que Dios está con sus hijos. Pero ¿qué realmente significa Dios con nosotros? En esta porción de la escritura que hemos tomado como referencia, el capítulo 4, esta es la última de las cartas que Pablo escribe antes de llegar a su ejecución. Y este es el último capítulo que él escribe a su amado Timoteo, aquel a quien él había tratado de transmitir todo aquello que él necesitaba saber, especialmente cómo se tenía que administrar la iglesia, cómo tenía que comportarse dentro de la iglesia. Y en este último capítulo, en el versículo 1, le comienza diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra. Ese es un mandamiento que Pablo no solo le dejó a Timoteo, sino que también nos dejó a nosotros, que prediquemos la palabra. Esa es la gran y única misión que la iglesia tiene. Y alguien dirá: pero eso suena como muy básico. Pero el problema es que esta palabra es palabra de Dios y es poderosa. Por medio de ella no solo conocemos a Dios, sino que por medio de ella entendemos que Dios está con nosotros. Y veamos que en el versículo 4
Pablo dice, dice el versículo 4, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Versículo 6 quiero leer, dice, porque yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. Me encanta cómo Pablo manifiesta con una clara convicción lo que está pronto a venir. Y esto es lo que quiero introducirlos al tema, porque aquí tenemos a un hombre que estaba seguro de dos cosas. La primera es que Dios estaba con él. La seguridad de Pablo en Dios era tan grande que eso le hacía estar seguro de la otra, y era que él iba a ser ejecutado. Y a veces, como digo, escuchamos tantas veces las mismas frases que no siempre logramos hacer que nuestro corazón las crea. Escuchamos tantas veces palabras que son poderosas, pero las escuchamos tantas veces o no nos hemos tomado el tiempo de entenderlas, que de repente pareciera que solo son una frase más. Pero que ustedes no lo crean, entender que Dios está con nosotros es lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Es lo que marca la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Porque el que está seguro que Dios está en él a través de su Espíritu Santo no se rinde. ¿Y por qué no se rinde? Bueno, porque Pablo en Filipenses 1:6 dice que la seguridad que tenemos los cristianos es esta, que el Espíritu Santo ha comenzado una obra regeneradora en nosotros, y Él es tan fiel que la va a terminar. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es importante conocer por qué Dios, o qué significa Dios con nosotros. La Escritura nos enseña de que Dios está con nosotros, pero la pregunta es, ¿por qué tengo que creer que Dios está conmigo? ¿Usted se ha preguntado por qué yo tengo que creer que Dios está conmigo? ¿Por qué usted tiene que creer que Dios está con usted? Porque cuando pensamos en esta frase, solemos ver no el contenido de la frase en sí, sino que lo primero que hacemos alusión es a nuestra realidad, ¿o no? Muchas veces todos entendemos que Dios es un Dios poderoso, y a veces nosotros decimos, yo realmente no tengo problema en creer lo que la Escritura dice, no tengo problema en creer que Dios es un Dios poderoso, pero pareciera que la realidad que vivo no se condice con ese Dios poderoso. Y ahí es donde comenzamos con el problema, porque si mi vida humana, hablo del ámbito humano, si mi vida humana pareciera que no pasa nada sorprendente, pero yo estoy creyendo en un Dios creador y todopoderoso, ¿cómo es posible que esas dos realidades puedan coexistir entre una vida natural, normal, y la vida de un Dios todopoderoso que nos creó y que Él ha prometido estar con nosotros? Quiero decirles primeramente que Dios siempre ha estado con el ser humano. Cuando ustedes leen Génesis, dice la Biblia que antes de que el hombre pecara, Dios literalmente paseaba por el jardín. Él estaba cerca del ser humano. Pero a causa del pecado, ese pecado arruinó esa relación que el ser humano tenía con Dios. Pero Dios es tan amoroso que Él buscó la manera de acercarse al ser humano. Y leemos que Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para poder restaurar esa relación. Pero quiero que veamos qué nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento, y quiero responder a la pregunta, ¿por qué tengo que creer que Dios está conmigo? Y lo primero que quiero decirles, tengo que creerlo porque Dios es fiel. Dios siempre ha sido y será fiel. Dice Deuteronomio 32:4, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. ¿Puede usted creer esta palabra? Él es nuestra roca. La figura de roca habla de permanencia. Una roca no se mueve, porque una roca está ahí porque es un objeto material. Pero la figura que usa Moisés aquí para describir a Dios, dice, Él es una roca.
Y la roca tiene que ver con permanencia. Y dice que la obra de Dios es perfecta y que sus caminos son de justicia. Él es Dios de verdad, justo, recto, y no hay ninguna maldad en Él. Me encanta porque Él aquí, solo en este versículo, hace mención de muchos atributos de Dios. El primero es que es perfecto, el segundo que es Dios justo, el tercero que es verdad, y que el cuarto es que no hay ninguna maldad en Él. Y ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Ese es el Dios que se presentó y se reveló en el Antiguo Testamento. Pero también Deuteronomio 9:5 dice, no es por causa, y esto es un recordatorio que Dios a través de Moisés le hace a su pueblo, y le dice, no es por causa de tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, por la que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor tu Dios, dice, las arroja de tu presencia por causa de su impiedad, y para confirmar la promesa que Él mismo le hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y casi siempre en el Antiguo Testamento, cuando se lee esta frase, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se asocia a un atributo de Dios, y es a su fidelidad. Porque ese es algo que el pueblo de Israel demostró, al igual que nosotros, es que somos infieles. Somos infieles. Por una cuestión de naturaleza. Tenemos una naturaleza caída que siempre nos llama a incumplir el mandamiento santo de Dios. Y como un ser humano en su sano juicio, en su voluntad caída, dice, yo amo lo que la Biblia dice. Yo amo cuando Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo. Yo amo cuando Dios me dice que debo de amar a mi enemigo. Yo amo la verdad. No, el ser humano por naturaleza, nosotros no amamos lo que Dios ama. Entonces, ¿cómo llegamos a amar lo que Dios ama? Bueno, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y Juan en el capítulo 4, en la primera carta, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es que el amor de nosotros sea algo que naturalmente lo traigamos hacia Dios. De hecho, el amor que nosotros le tenemos a Dios es una de las evidencias que tenemos que Dios habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que no sé si ustedes se sienten bien con eso. 1 Corintios 1:9, Pablo dice, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y me encanta cómo Pablo manifiesta este atributo también en segunda, dice en el capítulo 2:13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, le dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Entonces, cuando decimos que Dios es con nosotros, la primera razón por la que tenemos que confiar es porque Dios es fiel. Yo no sé, pero todos, aunque somos infieles, pero en nuestro interior anhelamos fidelidad. Sí, amén. ¿Sí o no? Todo el mundo buscamos fidelidad de nuestras parejas, de nuestros trabajadores, de nuestros amigos. Todos deseamos justamente lo que no somos capaces de dar. Pero en este caso, Dios es fiel y Él, su fidelidad justamente la muestra cuando nosotros somos infieles. No hay forma de que alguien pueda decir yo soy fiel cuando se le corresponde con la misma fidelidad. Pero esa es la grandeza de la fidelidad de Dios, que aun cuando nosotros somos infieles, dice Pablo en 2 Timoteo, Él permanece fiel. Ese es lo grandioso de nuestro Dios. Y por eso tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, porque Él es fiel. Alabado Dios. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa que tenemos. Ahora, también quiero que veamos que Dios es perfecto. Dios es perfecto y por eso tengo que confiar en que Él está conmigo. Y la perfección de Dios deja fuera toda improvisación o defecto en lo que Él ejecuta. Quiero que veamos Génesis capítulo 50, versículo 22, del 20 al 22. Y quiero que veamos cómo Dios manifiesta su obra y cómo
una persona, aun cuando le va mal, puede tener la seguridad de que Dios está ahí. Porque ese es lo que yo quiero motivarlo, es lo que yo quiero motivarme a creer. Que no importa la condición que yo viva, yo tengo que creer que Dios está conmigo. Como leímos en el texto que tenemos en el 4:4, Pablo tenía la seguridad de que él estaba pronto a ser ejecutado, pero él tenía la seguridad de que Dios estaba con él también. Ahora, Génesis 50, 20 y 22, quiero que lo leamos, y dice, ¿lo tienen? Amén. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí vemos el propósito, la razón por la que pasó José todo lo que pasó, pero quiero que veamos el 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Yo quiero tomar un momento para que veamos la vida de este José, porque estamos hablando de que Dios es perfecto en todo lo que hace. Como Él es perfecto, esa perfección es la que me garantiza su acompañamiento sin importar lo que pase. ¿Cómo comienza la vida de José? Le voy a hacer un resumen rápido, porque comienza del capítulo 37 de Génesis, muy larga. Él, un soñador, un hijo a quien su papá tenía cierta exclusividad hacia él, lo amaba, como todos los papás, hacen excepción de personas, creo, ¿no? La Biblia lo demuestra, y yo creo que hasta la fecha sigue siendo igual. Pero el punto es que este era el favorito de su padre, y de su padre Jacobo, y el caso es que hace que brote cierta envidia en los hermanos de él. Entonces esta envidia los hace tomar una decisión, y es: lo vamos a matar. Luego el más mayor, Rubén, dice: no, mejor metámoslo a un pozo y luego vemos qué hacemos con él. Luego se le ocurrió: vendámoslo como esclavo. En aquel tiempo era lo más normal vender personas por dinero, la esclavitud era otro negocio más. Y así es como José llega a Egipto. Llegando a Egipto, lo meten preso, luego sale y lo ponen a cargo de la casa de uno de los funcionarios de aquel reino. Y cumpliendo él su función, la mujer de este hombre lo seduce, él no acepta, y él huye. Al huir deja su ropa, y esa ropa la mujer lo usa como evidencia y le dice a su marido: mira, el que trajiste aquí intentó abusar de mí, y ahora otra vez para la cárcel. Y la Biblia narra que uno lee el capítulo y pasa al 42, pasa al 43, y uno cree que pasaron 2 días. Pero entre esos eventos, por ejemplo, el último evento donde él va a la cárcel, pasan 2 años, 2 largos años. Y luego llega ahí el copero del rey, llega y él tiene un sueño. José dice, los ve tristes, ellos le cuentan que han tenido un sueño. Entonces él dice: Dios puede revelarnos, Dios puede decirnos qué es lo que quieren decir estos sueños. Y en efecto, José busca a Dios, Dios le revela lo que ellos soñaron, y él les dice: cuando salgan, a veces se acuerdan de decirle al encargado que yo estoy aquí. No sé, la Biblia no dice mucho sobre lo que él les dijo, pero supongo que le habrá dicho algo como: no se van a olvidar de mí, porque les he revelado el sueño, ustedes van para afuera y van a ser útiles. El caso es que estos también se olvidan de José. Entonces Dios tiene que poner o hacer que aquel hombre tenga un sueño, aquel comandante de este reino de Egipto tiene un sueño que tampoco nadie puede entender. Y hasta ese momento, que ya para ese momento han pasado más o menos unos 14 años, porque se estima que él tenía 16 cuando fue vendido como esclavo, pero haciendo el resumen de todo esto,
él estaba cerca de los 30 años. Pero imaginemos que habían pasado 10 años de todo este caos. Pero en todo ese caos, Dios estaba con él. Hermano, yo pensaba, en qué otra vida voy a pensar que no sea en la mía, ¿no? Cuando se trata de reflexionar sobre la obra de Dios. Pero usted puede pensar en su vida por un momento y poder recordar todas esas cosas malas, buenas o mediocres que le han pasado, y puede estar seguro de una sola cosa, que Dios lo permitió. Aleluya. Sí. Y esto le puede causar la motivación de decir, gracias Dios, porque yo sabía que estabas ahí. O también el efecto de decir, ¿y por qué no hiciste nada? Hace unos días veía una entrevista de una mujer que le estaba preguntando a un pastor y le dice, pastor, yo tengo una pregunta para usted. Le dice, yo tuve una niña, la niña tenía creo que 4 años, ya hablaba, y la mamá le dice, yo estoy seguro que esta niña amaba a Dios, pero ella le dio leucemia y Dios no la sanó. ¿Por qué no la sanó? Y él le dice de una manera muy realista, pero muy cruda, le dice, porque esa era la voluntad de Dios. Y suena duro, pero esa era la voluntad de Dios. Usted puede pensar que lo que hoy se está viviendo, esa es la voluntad de Dios. Si bien es cierto, somos agentes libres, pero la soberanía de Dios es algo que no podemos entender fácilmente, pero aún cuando nosotros tomamos decisiones o cuando algo nos pasa fuera del control de lo que nosotros podemos hacer, Dios lo ha permitido por alguna razón. Usted se puede imaginar a José, como dije, pongámosle 10 años de toda esta incertidumbre, preso, gobernante, luego otra vez preso, y luego otra vez para afuera, y luego los que tenían más cerca de él se olvidaron, pero Dios no se olvidó, y ese es el punto. Por eso me encanta cuando dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Eso es lo que ellos pensaron, como personas, como hermanos que le tenían una gran envidia a él. Ellos pensaron mal. Pero la parte más interesante es la segunda del versículo 20, más Dios. Eso lo marca todo, eso es la diferencia entre quedarse sufriendo por una situación o confiar que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en todos sus designios. No hay ninguno que esté por fuera de su soberanía, de su control. La Biblia afirma que hasta el último pelo que hoy se le cayó, a mí se me cayó mientras hoy me bañaba, Él sabe cuál pelo es, qué cabello es. Ese es el Dios perfecto al cual nosotros le servimos. Ahora, Dios prometió estar siempre a nuestro lado, aun cuando el sentido de la situación pareciera que no se condice. Ahí en Timoteo, donde estamos en el capítulo 4, 16, Pablo escribe, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Cuando usted lee el libro de Hechos, en los últimos capítulos, narra sobre toda la travesía que Pablo hace cuando él es capturado, luego es protegido por ser ciudadano romano, le dan una golpiza, luego él apela al César y le dicen, has apelado a César irás a ver. El punto es que Pablo era una persona muy reconocida para este punto, una persona que se había encargado de llevar el evangelio de Jesucristo, había ya completado 3 viajes grandiosos misioneros, muchos dicen 4, pero de ese no se tiene como muy específicamente a dónde fue, pero sí ya tenía 3 grandiosos viajes donde él había escrito, inspirado por el Espíritu Santo, muchas cartas, había llegado a muchas personas, y en el versículo 16 dice que en su primera defensa él estuvo solo. Usted se puede imaginar la sensación que Pablo pudo humanamente sentir y la que nosotros también podemos llegar a sentir. Somos personas que creo que todos aquí nos gusta la familia. A mí me gusta ese ambiente familiar, a pesar de que llegué teniéndolo con mi papá cuando
apenas entré al 18, luego pues vine para acá. No sé más de ahí cómo se siente en otras cosas vivir en familia, pero a mí me gusta mucho compartir con las personas. Y sentir como que si yo estoy en familia, y yo creo que a todos el hecho de ser humano, de hecho, justamente Dios le creó una ayuda idónea a Adán porque él estaba solo. Dios entiende que la soledad no es buena. De hecho, Pablo mismo dice, o mejor dicho, Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en ese contexto, veamos que Pablo se estaba presentando a esa corte a la que él había apelado cuando todavía estaba en Jerusalén, y ahora ese Pablo que muchos conocían estaba solo ahí. Y el problema es que lo que se estaba discutiendo no era nada fácil. Estaba justamente discutiendo la manera como iba a terminar su sentencia. Y el versículo dice, sino que todos me desampararon. ¿Qué palabra más dura esa, no? Sentirse desamparado. Pablo describe esa emoción que él sintió, por lo menos como él lo estaba viendo. Él decía, todos me desampararon. Y él, con el amor que claramente Dios le había dado a través del Espíritu Santo, dice, no les he tomado en cuenta. ¿Qué amor más grande de Pablo, ¿no? Porque aunque él, yo creo que entendía que mínimamente era justo que hubiera alguien, si él había llevado el Evangelio, si él había enseñado a muchas personas, y muchos sabían de lo que él estaba pasando en Roma, pero no, él estaba solo. Y él, en el versículo 16, pareciera que él quiere dejar plasmado qué es lo que él sentía y cómo él lo veía. Entonces él decía, todos me desampararon, pero la conclusión es, no les sea tomado en cuenta. Ahora, veamos el versículo 17, y me encantan los peros en la Biblia. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado. Voy a repetir nuevamente el punto al punto al que quiero llegar. Dios ha prometido estar siempre a nuestro lado, aun cuando el sentido de la situación pareciera que nos dice lo contrario. ¿Qué cosa más contraria nos puede decir que Dios no está con nosotros, cuando en el caso de Pablo había hecho lo que Dios le mandó, había obedecido, había sufrido, y encima ahora él estaba enfrentando sus últimos días solo? Díganme si no hay algo peor que eso. Y ahora, nosotros obviamente hay que ser objetivos con la predicación. Ahora apliquémoslo. Véase a usted, probablemente usted diga, yo también siento que en algún grado estoy obedeciendo a Dios. Todos entendemos todos los cristianos verdaderos entendemos que tenemos que amar a Dios, por ejemplo. Y alguien probablemente nos está viendo aquí y dice, yo amo a Dios de todo corazón, genuinamente le sirvo, no por lo que Él me da, no por las cosas materiales, sino porque Él es mi Dios. Y sin embargo, la realidad, ¿qué dice? Solo. Pablo decía, yo estoy solo. Pero el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y quién es el que estaba al lado? Ese Dios fiel, ese Dios perfecto, que aun cuando Él, en el versículo 4 dice y entiende que Él va a ser ejecutado, Él aún ahí puede estar seguro, Él aún ahí puede decir, pero el Señor estuvo a mi lado. Es como decir, ok, no estuvieron el resto de personas, pero estuvo el más importante, estuvo Dios conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos, como nosotros tenemos que vernos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la incertidumbre. Yo creo que si hay un sentimiento que es bien complicado de manejar, es la incertidumbre de lo que no sabemos qué va a pasar mañana. Ser preso de ese sentimiento de no tener el control de las situaciones que vivimos es complicado. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero al mismo tiempo que Él lo sabe, Él está al lado de usted. Y no solo está allí al lado, sino que Pablo dice, y me dio fuerzas. ¿Cuánto no necesitamos fuerzas?
en momentos difíciles. Hoy mismo, quizás muchos aquí estemos necesitando fuerzas, pero déjenme decirle, primero que nada, si esa condición es una condición adversa, y si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios está ahí con usted. Y segundo, Él le va a dar fuerzas para salir adelante. Y dice, para que por mí fuese cumplida, y es que esta es la cuestión, dentro de todo Dios es tan perfecto que Él sigue ejecutando el plan que Él ya había diseñado. Porque imagínense esto, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y esa es la conclusión de Pablo. Dice, aún estoy preso, pero aquí se han cumplido muchos propósitos. El primero es que los gentiles han escuchado de ese Jesús que salva, han escuchado el Evangelio y muchos de ellos han creído. Porque sí, muchos habían creído. De hecho, Pablo fue designado justamente a los gentiles, a los no judíos, y logró hacer una obra impresionante como apóstol de Jesucristo. Sin embargo, Él nos muestra esto que es pareciera bueno, no parece, es muy real, pero al mismo tiempo esas situaciones son las mismas que nosotros podemos llegar a vivir. El Padre mostró a través de su Hijo el significado de su presencia en todo momento. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiero que busquemos Marcos capítulo 14, versículo 43 y el versículo 50. San Marcos capítulo 14, el 14 y el versículo 43 en delante. Pero quiero volver a leer Hebreos 5:7. El escritor de Hebreos en el capítulo 5:7 habla de lo que fue sometido Cristo, el Hijo de Dios. Y él comienza diciendo que Cristo en los días de su carne, hablando de su encarnación, hizo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aquí vemos al Hijo de Dios, quizás en uno de los momentos más álgidos de su encarnación, cuando él suplica al Padre en el 43. Cuando Marcos cuenta sobre el arresto, dice que luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y dice, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Dice, cada día he estado con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Versículo 50, entonces todos sus discípulos dejándole huyeron. Y aquí nuevamente tenemos otro cuadro de nuevamente Dios cumpliendo su propósito y al mismo tiempo el sufrimiento al lado del propósito de Dios. Quiero regresar a la historia de José. Cuando ustedes ven la historia de José, comienza en el pozo, preso y el reino. Y muchos predicadores suelen siempre decir que nuestros sufrimientos van a terminar siempre en un momento o en un lugar glorioso o en un lugar donde nosotros vamos a finalmente poder ver la mano de Dios obrando
y vamos a ver cómo Dios pone todas aquellas situaciones, las convierte para bien. Pero eso no es cierto. Amén. Jesús, después de haber, Jesús terminó en una cruz. Pablo terminó decapitado, los 12 discípulos, todos terminaron martirizados, exceptuando a Juan. Y básicamente la iglesia del primer siglo, después de haber obedecido fielmente al llamado del Evangelio, casi todos terminaron como mártires. Entonces no es cierto que el sufrimiento que hoy vivamos necesariamente mañana nos va a hacer llevar a un lugar como en el caso de José, que terminó en el palacio a cargo de una nación entera. No es cierto. Cosas terribles le pasan a los buenos cristianos también. La enfermedad, la pobreza, tantas situaciones a las que estamos expuestos todos. Eso no deja sin excepción a nadie. Tanto fue así que el Dios encarnado, el que es santo, 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 el que desde el principio existía, el que dice Apocalipsis, que es el alfa y la omega, terminó humillado como cualquier criminal y asesinado como uno de los peores criminales de la época. Ese es el propósito de Dios. Y que si nuestra vida hoy, que creo que es así, está cumpliendo ese propósito divino. Lo que pasa es que ahí es el problema. Ahí es donde esta frase pareciera que no tiene sentido. ¿Cómo Dios está conmigo y yo con estos semejantes problemas? ¿Cómo puedo confiar en Dios? Bueno, es que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Por eso un cristiano que busca milagros es un cristiano que, bueno, yo dudo que sea cristiano, pero en segundo, si aún así fuese, está buscando a Dios por las razones equivocadas. Dios no nos llamó para que nosotros viniésemos a disfrutar de milagros, sino para que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Y en ese trayecto pueden pasar muchas cosas. ¿Cuántas cosas injustas nos pasan alrededor de nosotros? De verdad hay cosas de las que a veces ustedes a lo mejor se han dado cuenta, y yo me he dado cuenta, son tan injustas y uno dice, ¿cómo puede ser posible que pasen? Y a veces esas cosas peores le pasan a cristianos fieles. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo, pero es que no tenemos que entender. Lo único de lo que tenemos que estar seguros es que Dios está con nosotros. Ahora, el resultado de la presencia de Dios en mi vida, lo primero, en el versículo 17 nuevamente de 4 de 2 Timoteo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Lo primero es que recibimos fuerza en medio de la tribulación y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. La fuerza que Pablo recibió no fue para alegrarse a sí mismo, sino para terminar lo que Dios le había mandado, y era la predicación a los gentiles. Si se dan cuenta cómo incluso la fuerza que Dios nos da y que está dispuesto a darnos en medio de la tribulación, ni siquiera tiene que ver con el hecho de que yo me sienta bien, sino de que su propósito sea terminado. Porque Pablo lo expresa y dice en el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y dice, ¿para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación. Y en segundo, también vemos la preservación de nuestras almas, que esto es glorioso, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En Romanos 8, yo quiero que lo busquemos porque tiene mucho que ver con esto que quiero decirles. Vamos a Romanos 8. Pablo en el versículo 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 31 hace una gran pregunta, pero antes de llegar al 31 leamos el 28. Dice, por lo que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero que veamos el 37, y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero, trayendo este versículo, quiero nuevamente leer el 18 del capítulo 4. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, porque hay una gran recompensa para aquellos que deciden serle fiel a Dios. Aleluya. Hay una gran recompensa. Nosotros, las recompensas siempre suelen motivarnos. Por ejemplo, los salarios, aunque es una recompensa por el trabajo como tal, llamar la recompensa es a veces un poquito feo, por lo menos en la forma como yo veo esto, pero el punto es que nosotros, los cristianos, tenemos que tener en mente una cosa: todos los sufrimientos por causa de Cristo son recompensados. Todos van a ser recompensados un día. Eso es lo que Él le dice, es lo que dice Malaquías en su último capítulo: un día Él traerá todas las obras a juicios, todas, y todas serán juzgadas por ese Dios santo y justo. Y claro que Él ha de recompensar con lo mejor a aquellos que le han sido fieles. Ahora, la tercera razón de Dios con nosotros significa que su plan se lleva a cabo sin importar la adversidad. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 1 y 6. Ahí cerquita antes de Romanos está Hechos capítulo 12, versículo 1, y después del 6 al 12. Quiero que leamos Hechos 12, 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 6, y dice, quiero que leamos el versículo 2 primero, y dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora quiero que leamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, porque también a él lo iban a matar. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Quiero que veamos el contraste rápidamente de esta porción que hemos leído. Y hemos dicho que Dios con nosotros también significa que su plan se llevará a cabo sin importar la adversidad. Y quiero que veamos esto. El versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto lo hizo el rey Herodes. Y alguien podría pensar, ¿y por qué dejó a Pedro? Y la cuestión está, y el contraste que quiero que veamos entre esta porción que hemos leído, es que aún cuando lo peor que nos puede pasar
o lo peor que a un humano le puede pasar es que le quiten la vida. No creo que haya nada peor. Por eso es que cuando a alguien le diagnostican cáncer, las personas suelen desmoronarse, porque cáncer es sinónimo de muerte. Bueno, todos sabemos que vamos a morir, pero el cáncer acelera ese proceso. Entonces todos entendemos que esas cosas son cosas muy malas. El punto es que Dios tenía todavía un propósito con Pedro, y Pedro salió, y lamentablemente Jacobo sí fue ejecutado por Herodes, pero los dos estaban siendo acompañados por Dios mismo. A los dos situaciones diferentes, misma presencia de Dios. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso yo mentiría si les dijera que la presencia de Dios mejora nuestra vida. Y si hay una vida que mejora, es la vida espiritual, pero no necesariamente nuestra vida humana. Hay mucha gente fiel que ama la palabra, que ama a Dios, y le va mal. Y usted puede ser esa persona que hoy le esté yendo mal. Pero no quiero que comience a declarar cosas que no van a pasar. Lo primero y lo más importante para mí es que hoy usted se vaya convencido de que Dios está con usted. Ahora quiero que hagamos una aplicación, porque quiero ir aterrizando este mensaje. Quiero que hagamos una aplicación. Charles Spurgeon una vez dijo que cuando no podamos ver la mano de Dios, confiemos en su corazón. No tenemos otra, y me encantó esta frase, porque es cierto. O sea, hay algo que nosotros no solemos ver, porque claro que Dios es un Dios sobrenatural, y cuando hablamos de la mano de Dios, hablamos de la obra que Él está haciendo en nosotros, o en situaciones alrededor de nosotros. Y Él dice, cuando nosotros no seamos capaces de ver eso que nosotros deseamos, por ejemplo, alguna madre estará escuchándome y quizás estará diciendo, yo he orado por años por mi hijo y nada pasa. Cuando en esa situación usted no vea nada, confíe en el corazón amoroso de Dios, que es el único que puede darle vida a esa alma muerta. Es el único que puede salvar, es el único que puede perdonar, es el único que puede resucitar. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Por eso es que es necesario conocer el carácter de Dios, cosa que muchos no lo conocen porque pareciera que no les interesa. Pero la única manera de creer correctamente es conocer correctamente. Si no conocemos, ¿cómo vamos a creer? Pablo dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Entonces, y 2 Timoteo 4:22 dice, y termina, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y fue el último versículo que Pablo escribió. Ahora, como conclusión, quiero decir, solo sabiendo y creyendo que Dios está en todo momento a nuestro lado, y que su amor, misericordia, perdón, fidelidad, soberanía y todos sus atributos están presentes cada segundo en nuestras vidas, nos ayudarán a ser fortalecidos hasta el final. Solo teniendo el conocimiento de eso es la única manera como vamos a terminar. 2 Timoteo 4, 6, 6, 8, él escribe, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y esto es lo que a mí me encanta, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que está con nosotros, ha prometido venir por nosotros, y hoy usted tiene que irse con la seguridad de que Él está con usted. Pero mejor todavía, Él está en usted a través de su Espíritu Santo. Así que póngase de pie, leer este mensaje para que nos animemos
A veces podemos llegar a pensar que las situaciones malas que vemos están por encima de Dios. Isaías en el capítulo 6, cuando ve aquel gran trono grande donde estaba sentado de manera majestuosa Dios, dice que sus faldas cubrían todo aquel lugar. Y unos comentaristas dicen algo que resalta este capítulo, es que cuando hay ausencia incluso de poder o de alguien, de un rey en la tierra, no quiere decir que el rey del universo se haya movido de su lugar. Él sigue siendo Dios, Él sigue peleando por nosotros y Él seguirá haciéndolo, porque Él ha comenzado una obra en mi vida y yo por eso estoy seguro de que Él la va a terminar. Y yo quiero que usted se vaya seguro de que Él también ha de terminar esa obra en nosotros. No fuimos llamados para ser avergonzados, sino para creer en un Dios fiel que nos ama de tal manera que entregó lo único y más preciado que había en el cielo, que era su Hijo